que desde las ciencias sociales en general, la sociología en particular y específicamente la sociología del trabajo, nos hagamos una cantidad de preguntas y pensemos posibles respuestas. Todas las respuestas tienen que estar basadas en un análisis de las relaciones de fuerza de las clases y su predisposición para la lucha en cada uno de los lugares. Por ejemplo, apenas empieza la pandemia a impactar en los países de Europa Central, la OIT comienza a sacar algunas estadísticas donde dice que, producto de la pandemia y de la parálisis en la economía, se perderían alrededor de 200 millones de puestos de trabajo. En Italia, por ejemplo, en una ciudad industrial, en Bérgamo, por la presión de las patronales, el control de las patronales en ese polo industrial grande que tiene esa ciudad, no se paralizó el funcionamiento productivo y es uno de los lugares dentro de la zona de la Lombardía donde más fallecimientos hay y en un 80%, un 90% son todos trabajadores y trabajadoras. En Argentina, a partir del decreto del gobierno que declara sectores esenciales y sectores no esenciales, por más que eso después se va flexibilizando, comienzan a aparecer otro tipo de problemas. En lo que es los sectores esenciales, los problemas fundamentales es cómo se determinan cuáles son los sectores esenciales y cuáles no. Hay algunos que está claro, los que están ligados a la alimentación, los que están ligados a los servicios de salud. Los bancos, por ejemplo, hay debate que en un primer momento quedaron por fuera de servicio esencial y luego se lo incluyó. Ahora aparecen otros sectores, por ejemplo la producción y la fabricación de neumáticos, que ahora aparece como esencial y hay reclamos que no debería serlo. Y aparece entonces, en ese sentido, aparecen ciertas luchas por esas condiciones que van ligados justamente a, en esos sectores esenciales, cuáles son los protocolos de seguridad, cuáles son las normas de seguridad, cómo se cuida a esos trabajadores esenciales. Aparece entre los trabajadores y las trabajadoras de los hospitales, las enfermeras, los médicos, aparece en estos sectores industriales, cómo están trabajando, con qué condiciones, con qué medidas, cuáles son los protocolos en caso que aparezca un posible caso de coronavirus. Después hay otros grupos de trabajadores que siguen trabajando, pero por el llamado home office, es decir, que trabajan en la casa. Ahí aparecen otra serie de preguntas y otra serie de cuestiones a analizar. Por ejemplo, ese trabajador o trabajadora que se lleva ese trabajo al domicilio, ¿qué normativa lo regula? ¿Quién paga las bandas anchas de la computadora? Por ejemplo, la empresa le da una computadora, o es una computadora, la computadora familiar, dónde realiza ese trabajo, tiene una silla ergonómica, tiene una mesa en condiciones, una iluminación en condiciones, si es una computadora familiar, cómo la comparte con su familia, con los hijos, las hijas, que a su vez no están yendo a la escuela también por la situación de la pandemia, como las estadísticas marcan, en el caso de las trabajadoras, mujeres, duplican su trabajo porque tiene el trabajo de la empresa, de la fábrica, de la oficina que lo está haciendo en su casa, pero a su vez están los hijos, las hijas haciendo el trabajo virtual de las escuelas que le mandan los maestros. Hay otro sector que son los trabajadores de servicios no esenciales, que no fueron declarados como esenciales, pero las patronales con una gran presión los están haciendo ir a trabajar igual, en algunos casos con permisos truchos, en otros casos solo con la presión a los trabajadores, que son los trabajadores los que se tienen que hacer cargo de llegar a ese trabajo con el riesgo de sufrir despidos, suspensiones, el descuento en premios, en presentismo, en puntualidad. Y después están los sectores que fueron declarados no esenciales, por lo tanto no están trabajando, y las patronales también ejercen la presión o tratan de descargar la crisis sanitaria / económica sobre los trabajadores y las trabajadoras, descontándole por falta de trabajo, recurriendo a artilugios legales que no se justifican, que están por fuera del decreto, tratando de pagarle el 75, el 70, y hay casos extremos como los McDonald's, empresas de comidas rápidas que les pagaron el 30%, el 40% del salario. Otras empresas como Techin fue el caso más famoso, que más repercusión tuvo, que despidió a miles de trabajadores, con un convenio de la construcción que lo habilita, pero haciendo
una trampa que tuvo mucha repercusión mediática y que finalmente incluso se terminó firmando en el sindicato el acuerdo del despido, aunque cuando regresen las obras, según el acuerdo, los volvería a reincorporar. En Danica, la aceitera Danica, también despidió a 5 trabajadores, inició una medida de lockout que luego con la lucha del sindicato y de todos los trabajadores lograron revertirlo y reincorporar a los trabajadores y vencer el lockout patronal. El caso que sí es de un sector esencial como los frigoríficos, el caso del frigorífico Penta, que también la patronal aprovecha esta situación, despide trabajadores, inicia un lockout, los trabajadores bloquean el portón y son reprimidos, una fuerte represión de la policía, que después parece que nadie tuvo que ver, nadie dio la orden, pero la represión existió. Eso lleva a una medida de fuerza, un paro general de la Federación de la Carne, que logra después torcerle el brazo a la patronal y logra la reincorporación. En la industria química, una química de la zona sur, el gerente de la empresa llega de un viaje de Europa, no comunica, no hace la cuarentena, se tenía coronavirus, contagia en ese interín a un grupo de trabajadores y uno de los trabajadores de esta industria química de la zona sur fallece a los pocos días, lo que demuestra la poca importancia por la vida de los sectores de la patronal. Esto, lógicamente, en los sectores más precarizados, con menos condiciones de trabajo, en peores condiciones de trabajo, sin organización gremial, sin comisión interna, sin un sindicato, termina en tragedias. En los lugares, como dijimos, en los lugares donde están organizados sindicalmente, donde tienen una comisión interna, donde se puede hacer cumplir ciertos protocolos, esto cambia. Para cerrar tenemos que plantearnos que hay una crisis económica muy grande, que es evidente y es obvio que las patronales van a intentar descargarla sobre los trabajadores y que en Argentina hay una experiencia de organización y de lucha histórica y a su vez hay actualmente esbozos de organización que son para plantear que la pelea está abierta y el propio desarrollo de las luchas entre el capital y el trabajo dirán cómo finalizan, ¿no? O qué repercusión tienen para el futuro.